Era una fresca tarde de otoño en octubre cuando llegué por primera vez a la vieja casa victoriana en la calle Elm de Ravenswood, Massachusetts. Ese tipo de pueblo donde todos saben tu nombre antes de que hayas desempacado las cajas, pero no de forma acogedora, más bien como si te estuvieran midiendo para algún ritual tácito. Me mudé allí después de mi divorcio, buscando un nuevo comienzo lejos del caos de Boston. La casa era una ganga, listada muy por debajo del valor de mercado, y la agente inmobiliaria había pasado por alto los detalles con una sonrisa nerviosa, diciendo que solo necesitaba un poco de cariño. Debería haberlo sabido. Las casas baratas en pueblos tranquilos siempre vienen con hilos invisibles o peor, con cadenas que traquetean en la noche. El camión de mudanza se alejó rugiendo mientras el sol se hundía en el horizonte, dejándome solo con pilas de cajas de cartón y ese silencio inquietante en el que los pueblos pequeños son expertos. Ravenswood no era grande, tal vez 5,000 almas, quitando y poniendo algunas que quizá no estaban del todo entre los vivos. Las calles estaban bordeadas de arces que soltaban sus hojas ardientes y el aire olía a humo de leña y tierra húmeda. Mi nueva casa se alzaba alta y sombría, con su torreta perforando el cielo crepuscular como una aguja olvidada. La pintura se descascaraba del porche envolvente y las ventanas miraban hacia abajo como ojos vacíos. Sacudí el escalofrío, achacándolo al cansancio del viaje. Esa primera noche me tiré sobre un colchón en la sala, demasiado agotado para armar la cama. El sueño llegó a trompicones, interrumpido por los crujidos y gemidos de una casa vieja asentándose. O eso me dije a mí mismo. Alrededor de las 3 de la mañana me desperté de golpe con un sonido que no era de asentamiento, un susurro suave como voces murmurando justo al otro lado de las paredes. Me senté con el corazón latiendo fuerte, aguzando el oído. Era débil, casi como viento colándose por grietas, pero había palabras, indistintas, pero palabras al fin. Ven más cerca o algo así. Me levanté, encendí las luces y revisé las ventanas, todas cerradas. La casa estaba vacía. Debían ser los vecinos, pensé, o quizás una radio encendida en algún lado, pero en el fondo sabía que no. A la mañana siguiente conocí a la señora Hargrove, la viuda anciana de al lado. Estaba rastrillando hojas en su jardín con el rostro arrugado como cuero viejo y ojos afilados como clavos. Tú eres el nuevo dueño del 112 de Elm, dijo, sin preguntar, solo afirmando. Asentí y me presenté como Alex Thompson. Ella se detuvo apoyada en el rastrillo. Esa casa tiene historia, ¿sabes? La familia Whittaker vivió allí por generaciones. Trágico lo que pasó. La presioné por detalles, pero se cerró en banda, murmurando algo sobre no hablar mal de los muertos y se metió adentro arrastrando los pies. Genial, pensé, ya tenía fantasmas del pasado. Pasé el día desempacando, intentando hacer que el lugar se sintiera como un hogar. El sótano era una pesadilla, húmedo, lleno de telarañas, con cajas de trastos dejadas por los dueños anteriores. Muebles viejos, libros polvorientos y un cofre cerrado con llave en una esquina. Lo forcé con una palanca, la curiosidad pudo más. Dentro había diarios amarillentos, fotos desvaídas y un relicario deslustrado. Las fotos mostraban a una familia de quizás los años 20. Un hombre severo, una mujer de aspecto cansado y una niña pequeña con ojos grandes y atormentados. Los diarios estaban escritos en letra cursiva elegante, al principio con detalles cotidianos, pero luego entradas más oscuras. Los susurros volvieron anoche. Llaman a Emily, temo por su alma.
Emily era la niña de las fotos. Me estremecí y cerré el cofre de golpe. Probablemente solo supersticiones antiguas. Esa noche los susurros regresaron más fuertes. Estaba en la cocina preparando café cuando se colaron por las rejillas de ventilación. Alex, ven más cerca. Mi nombre. ¿Cómo demonios sabían mi nombre? Me quedé helado, la taza se me escapó de la mano y se hizo añicos en el suelo. Nadie sabía que estaba allí excepto la agente y la señora Hargrove. Registré la casa de arriba a abajo, ático, sótano, cada armario. Nada. Al amanecer estaba hecho polvo, convenciéndome de que era paranoia por el estrés del divorcio. Pero al limpiar los pedazos encontré una pequeña muñeca de madera tallada bajo la mesa. No era mía. Tenía ojos de botón y una sonrisa cosida, vestida con calicó desvaído como la niña de las fotos. La tiré a la basura, pero a la mañana siguiente estaba en mi mesita de noche. Ahí fue cuando empecé a dudar de mi cordura. Confronté de nuevo a la señora Hargrove. Cuéntame sobre los Whittaker, exigí. Suspiró y me invitó a tomar té. Entre sorbos de manzanilla que sabía a remordimiento, soltó todo. Jonathan Whittaker construyó la casa en 1890. Su hija Emily desapareció en 1923, justo alrededor de Halloween. Dicen que se adentró en el bosque detrás de la propiedad y nunca volvió, pero la gente murmuraba que algo antinatural se la llevó. Jonathan enloqueció buscándola, jurando que oía su voz en las paredes. Se ahorcó en el ático. La esposa lo siguió poco después, veneno, según dicen. La casa está maldita desde entonces. Los dueños no duran mucho. Maldita. Me reí por fuera, pero por dentro la duda me carcomía. Esa tarde exploré el bosque detrás de la casa. Robles antiguos retorcidos como almas en tormento, el suelo alfombrado de hojas caídas que crujían bajo mis pies. A unos 400 metros encontré ruinas, unos cimientos de piedra, quizás una cabaña desaparecida. En el centro, una lápida erosionada cubierta de musgo y agrietada, Emily Whittaker, amada hija, 1910-1923, perdida pero no olvidada. Un viento frío se levantó, trayendo susurros. Quédate conmigo, corrí de vuelta a la casa, con el corazón desbocado. Esa noche, la muñeca estaba en mi almohada y los susurros no paraban. Contaban historias, oscuras, fragmentadas, de traición, asesinato y soledad eterna. Apenas dormí. Al día siguiente fui a la biblioteca del pueblo, un edificio pintoresco que olía a papel viejo. El bibliotecario, el señor Ellis, me ayudó a buscar en los archivos. Encontramos recortes de periódico, niña desaparece en los bosques de Ravenswood, suicidio del padre conmociona a la comunidad. Pero un artículo destacaba, uno de 1924 hablaba de avistamientos del fantasma de Emily, atrayendo a niños al bosque. Ella les susurra, decía, les promete juegos que nunca terminan. De vuelta en casa todo empeoró, los objetos se movían solos, libros volando de los estantes, puertas cerrándose de golpe. El relicario del cofre apareció en mi cuello mientras me duchaba, frío contra la piel. Lo arranqué y dentro había un mechón de pelo rubio como el de Emily. Los susurros se volvieron súplicas. Juega conmigo, Alex. Aquí está tan solitario. Intenté irme, hice una maleta, pero el auto no arrancó. Batería muerta, aunque esa mañana estaba bien, atrapado, desesperado, llamé a un amigo de Boston, Mark. Hermano, estás flipando por nada, dijo, vibra de casa vieja. Iré este fin de semana. Pero esa noche, mientras esperaba, se cortó la luz. La oscuridad envolvió la casa, espesa y opresiva.
Los susurros se convirtieron en risas infantiles, resonando. Encendí velas, sus llamas proyectaban sombras que bailaban como figuras en las paredes. Luego, pasos, pequeños, rápidos, subiendo las escaleras. Agarré una linterna con el corazón en la garganta y seguí el sonido hasta el ático. La puerta estaba entreabierta, aunque la había cerrado con llave. Dentro, motas de polvo giraban en el haz de luz, revelando la soga aún colgando de la viga donde Jonathan se había ahorcado. Y allí en la esquina una figura, una niña en vestido blanco de espaldas. «Emily», susurré. Se giró lentamente, rostro pálido, ojos pozos negros. «Has venido a jugar», dijo con voz como hojas secas. Pero ya no era voz de niña, era la mía burlona. Corrí, pero las escaleras parecían estirarse eternamente. Abajo en la sala, la muñeca estaba en la repisa, sonriendo más ancho. Los susurros me rodeaban ahora, un coro: «Quédate para siempre». Mark llegó al día siguiente, me encontró acurrucado en una esquina, balbuceando. Me sacó a rastras, pero mientras nos alejábamos en auto, miré atrás. En la ventana, Emily se despidió con la mano, o eso pensé que era el final, pero los susurros me siguieron. Incluso en Boston, en mi apartamento, se colaban de noche. «Vuelve, Alex, el juego no ha terminado». Y a veces despierto con la muñeca en mi mesita de noche. Ravenswood no ha terminado conmigo. Y ella tampoco. Continuación con el arco extendido. El escape de Ravenswood pareció un sueño, o más bien despertar de una pesadilla para caer en otra. Mark me llevó de vuelta a Boston, con los nudillos blancos en el volante mientras yo deliraba sobre fantasmas y susurros. Pensó que era un colapso por el divorcio y me recomendó terapia. Vi a la doctora Lena Ayes 2 veces por semana, contándole todo sobre Emily, la muñeca, la casa. Asentía con empatía, me recetó pastillas que suavizaban los bordes pero no callaban las voces. Estaban más bajas, pero ahí, como estática en una radio vieja, esperando aclararse. Pasaron meses. Conseguí un trabajo nuevo en marketing, salí con gente, intenté reconstruir. Pero un día el relicario apareció en mi cajón de calcetines, la muñeca en mi maletín otro día. Los quemé, vi las llamas devorar la madera y el metal, pero a la mañana siguiente las cenizas formaban la palabra «juega» en el piso de la cocina. Cambié de apartamento, de número, pero los susurros me encontraron. De noche murmuraban recuerdos que no eran míos, la vida de Emily, la crueldad de su padre, la indiferencia de su madre. Murió en esos bosques, no perdida, sino empujada. ¿Por quién? Los diarios insinuaban secretos. La curiosidad o quizás una compulsión me llevó de vuelta. Un sábado lluvioso de primavera conduje a Ravenswood. La casa seguía igual, en venta otra vez. La señora Hargrove había muerto, infarto, dijeron los nuevos vecinos. Entré por la puerta trasera, la cerradura se dio fácil, como si me esperara. El aire era pesado, el polvo más espeso. En el sótano el cofre estaba abierto, diarios esparcidos. Leí más profundo. Jonathan no era su padre, era su tío, ocultando una vergüenza familiar. Emily nació de incesto, rechazada, abusada. Huyó al bosque para escapar, pero él la siguió, la estranguló para guardar el secreto. La enterró poco profundo. La madre lo sabía, se envenenó por culpa. Jonathan se ahorcó por remordimiento, pero el espíritu de Emily quedó susurrando verdades para enloquecer a otros. Mientras leía, la temperatura cayó pasos arriba. Subí y la encontré en el pasillo, vestido raído, piel marmórea como carne de cadáver. «Ahora lo sabes», dijo, «únete a nosotros». Las paredes sangraban sombras, manos extendiéndose. Luché, rompí una ventana de un golpe y salté al porche. Me torcí el tobillo, cojeé hasta el auto.
Me fui, pero en el retrovisor la casa vigilaba. Los susurros se hicieron más fuertes después. Invadían mis sueños, mostrando visiones de otras víctimas, dueños que se quedaron demasiado llevados al suicidio o desaparición. Busqué en foros de apariciones en Ravenswood. Las historias coincidían, muñecas, susurros, la niña. Uno decía haberla exorcizado, pero su cuenta se silenció a mitad del hilo. Contacté a una investigadora paranormal, Sarah Kleine. Vino a mi apartamento, el medidor EMF pitando como loco. Presencia fuerte, dijo. Hicimos una sesión. Las velas se apagaron, la mesa tembló. Emily habló a través de Sarah. Debe pagar, todos deben pagar. ¿Quién? La línea de sangre de Jonathan. Yo no, pero el pueblo protegía el secreto. Ravenswood se construyó sobre mentiras, muchas familias implicadas en encubrirlo. Sarah sugirió confrontarlo en la fuente. Volvimos juntos con sal, salvia, agua bendita. El bosque de noche estaba vivo, ramas agarrando. Cavamos en la lápida, desenterramos huesos pequeños y frágiles. Al hacerlo, gritos resonaron. Emily apareció furiosa. «¡Míos!». Vientos aullaron, Sarah fue arrojada. Recité una oración de destierro, esparcí los huesos con sal. La figura chilló, disolviéndose en niebla. Paz por una semana, luego un golpe en mi puerta. Un paquete, la muñeca reformada, nota dentro, el juego continúa, del alcalde de Ravenswood no había terminado. El pueblo era cómplice, un culto preservando la maldición. Los susurros ahora nombraban nombres, descendientes vivos. Tenía que acabarlo. La mudanza a Ravenswood debía ser mi salvación, un escape silencioso del naufragio de mi matrimonio en las bulliciosas calles de Boston. El pueblo se acurrucaba entre colinas ondulantes de Massachusetts, como si el tiempo se hubiera detenido a mediados del siglo XX. La calle principal tenía un diner, una ferretería y una iglesia con un campanario que perforaba el cielo como un dedo de advertencia. Yo, Alex Thompson, 38 años y recién divorciado, compré la vieja victoriana de Elm Street por 4 duros. La agente, una mujer nerviosa llamada Carla, no dejaba de mirar su reloj al darme las llaves, murmurando que era un arreglo con carácter. Carácter, pensé, código para embrujada, pero me reí, necesitaba espacio, soledad. Poco sabía que la soledad sería lo último que tendría.